y Teología en el Seminario Mayor de Guadalajara. Se ordenó sacerdote 23 de mayo de 2010. Estudios de especialización, licenciado en Sagradas Escrituras en el Pontificio Bíblico. Algunos cargos en su diócesis: vicario parroquial de San Antonio de Padua en Tlajomulco de Zúñiga, vicario parroquial en Santa Isabel en Tlaquepaque, abogado de oficio en el Tribunal Eclesiástico de Guadalajara, asesor de movimientos juveniles en Pastoral Juvenil. Estudió en Roma un año en el Pontificio Instituto Bíblico. Estudió en Jerusalén un semestre en the Hebrew University of Jerusalem, en el Pontifical Biblical Institute of Jerusalem. Estudió en Roma en el Pontificio Instituto Bíblico, prefecto en el Seminario Menor, profesor del seminario actualmente, vicario cooperador de la Parroquia de Sagrada Familia en Guadalajara, director del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. Ha publicado algunos artículos de colaboración para el periódico El Semanario, la Vicaría de Pastoral, algunas otras publicaciones menores en revistas diocesanas, colaborador de la revista de Teología del Seminario Mayor Diocesano de Guadalajara. Ha impartido clases en el Seminario de Guadalajara, análisis y argumento, formación humana, latín, crítica y propuesta, Pentateuco, historia deuteronomista, griego, hebreo bíblico, cartas católicas pastorales hebreos, seminario de Qumran, profetas, taller de métodos sincrónicos, seminario de métodos histórico-críticos, taller del siervo sufriente de Isaías, historia de Israel desde sus orígenes hasta Bar Kokhba. Bueno, pues él es nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro colega, José Estrada. José Estrada, pues bienvenido y estamos pues atentos para escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Listo. Entiendo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ya estamos bien. Muy bien. Bueno, el tema que me gustó, pues, ¿verdad?, compartir con ustedes, o quería profundizar un poco, es el de las variantes textuales en Isaías 53, 10, 12. Bueno, ¿por qué estos versículos de manera particular? Bueno, aquí lo voy a explicar. Primero, las consideraciones preliminares. La elección de estos versículos es porque se pudieran considerar como el cierre de una inclusión, cuya proclamación central sería 53, 1, 9. Estamos en el cuarto cántico del siervo, el siervo de Yahvé, así nombrado por Bernard Doom, aunque ya después se han considerado algunas otras cuestiones que tienen mucho peso, como las de Klaus Balzer, pero no quiero entrar en tantos detalles en este momento. Entonces, estos versículos pudieran ser como la conclusión, de manera que 52, 13, 15 sería la apertura de la inclusión y al mismo tiempo sería el texto espejo o correspondiente a 53, 10, 12. El análisis de la crítica textual nos muestra diferentes caminos, diversas teologías y finalmente interpretaciones distintas. Yo me basé en tres textos de manera principal, que son el texto masorético, el texto de Qumran y la Septuaginta. El texto masorético del Códice de Leningrado, tentativamente hacia el año 1008 después de Cristo, por este marcador que tiene pues al final, presenta variantes significativas respecto al texto que se encuentra contenido en Qumran, siglo II antes de Cristo, y a la Septuaginta, del siglo III al siglo II antes de Cristo, evidenciando correcciones que pueden generar especulación sobre los motivos por los cuales se hicieron. Primero, el primer versículo, Isaías 53:10 del texto masorético. La traducción la hice yo. Más quiero mover aquí la imagen. Ya. Va Adonai hafetz dakoje heli imtasina ha asham nafsho yiret será yarich yamim
Vejefetz Adonai beyado yitzlach. El Señor quería triturarlo con el dolor o con la enfermedad, probablemente. Si entrega, aquí hay un problema que lo vamos a ver después, pero es solamente mencionarlo. Si entrega, tasim, o si entregas. ¿Por qué? Porque pudiera ser también la tercera persona del femenino singular referida al alma, a su alma, y entonces el sujeto sería su alma, o también pudiera ser una invitación parenética al lector de la segunda persona masculino singular. Si entrega su vida como ofrenda expiatoria, verá su descendencia, prolongará los días y por su mano prosperará el plan del Señor. Bueno, aquí tenemos una foto de Qumran del primer rollo de Isaías. Ahí está. Primer rollo de Isaías, Qumran, que tiene o que presenta algunas variantes muy significativas desde mi humilde punto de vista. Aquí comienza el texto. Bueno, aparentemente todo está igual. Qumran tiene algunas mater lecciones que normalmente presenta y aquí termina. El texto aquí no es una diferencia como tal, más bien una posible interpretación. Ahorita lo vamos a ver. La diferencia propiamente está aquí. El cambio de verbo. Ahorita vamos a ver. Aquí en primera Isaías vemos la diferencia. El texto de Qumran le vayejalehu, y en este sentido Qumran está utilizando la raíz het lamed lamed, que significa profanar. Esto es bastante duro para el texto masorético, y el texto masorético prefiere usar el verbo halaj. Ha enfermado, causado sufrimiento. Sin duda que ya desde ahí pudiera puntualizarse que el texto masorético pretende no poner a Dios como el profanador, como el Dios todo santo va a profanar a su siervo. Este autor, Eliger, propone leer dakao. ¿En qué sentido? En que este sería el verbo tomado de forma nominal, y entonces sería su ser golpeado, su ser humillado, en lugar del verbo piel como tal que aparece en el texto masorético. Esta palabra también puede traducirse como polvo, particularmente el Salmo 90, que es precisamente la oración de Moisés, nos hace o nos pudiera remitir, porque no es la palabra más común para polvo, evidentemente, está afar, pero esta nos pudiera remitir a la situación de que el siervo en el texto masorético pudiera identificarse con Moisés. ¿Qué dice la Septuaginta? La Septuaginta dice: Kaikurios buletai cazariza y autón, despliegue sean dote peri jamartías jetsu y hegemón, obseta y sperma macrobion caibuleta y curios afelein. Eso es también muy interesante. Lo que he puesto aquí en amarillo son los cambios que hizo, o que son diferencias. No puedo hablar todavía de cambios como tal, pero sí son las diferencias notables con los otros dos textos. Aquí ya no se habla de que Dios quiere castigarlo, sino más bien que quiere purificarlo del oprobio. Pero ahora la interacción es con el que está escuchando o leyendo, porque está el dote con una condicional. Si vosotros entregáis por el pecado, no dice qué, porque vuestra alma está en nominativo, vuestra alma o el alma de vosotros verá una descendencia de larga vida, acrobion, y Dios se complace en quitar. Este versículo termina aquí, pero lo lógico es que quite el oprobio, que es lo que corresponde al versículo 11. ¿Qué dice la Septuaginta al respecto? Bueno, pues que en lugar de hablar de triturar o profanar, con sus correspondientes hebreos, la Septuaginta prefiere hablar de purificar. Aquí tenemos una relación estrecha entre ofrenda y expiación. En Qumran y en el texto masorético llama la atención que están en la tercera singular masculino, tercera persona singular masculino, mientras que en la Septuaginta es la segunda plural. En este sentido, la segunda plural está hablando de una interacción con en este caso, el interlocutor o el escucha, o lector incluso.
En Qumran y el texto masorético, lo que se prolongará son los días. En la Septuaginta, lo que se prolongará es la descendencia. Tendrá una descendencia de larga vida, verá una descendencia de larga vida. Y es el objeto directo del verbo jorao. Al final de este versículo es diferente. Aquí termina Kailota y Curious Afelein, pero la continuación la vamos a encontrar en el siguiente versículo, porque Dios quiere quitar el oprobio, quiere Dios quitar o llevarse pues el oprobio que está precisamente, o el dolor, el trabajo que está en el siguiente versículo. Isaías 53:11, de acuerdo al texto masorético, tenemos Me amal nafsho yirei yisba, bedato yatzdik tzadik abedi larabim, babonotam huyisbol. Después del trabajo o del dolor de su vida, verá, no dice que verá, se saciará de su saber, mi siervo justo hará justos, justificará a muchos, porque él cargará sus pecados. Básicamente tenemos el texto masorético, el texto de Qumran tiene algunas variantes también interesantes. Aquí comienza, aquí termina. La primera es el objeto directo, ahí está la luz, or, ahí está. Y algunas variantes que pudiéramos llamar menores, una vav, que también esta pudiera ser una yod, en un caso de hablar de mater lecciones. Aquí otra vav y por fin otra vav. Bueno, se nos fue tantito el audio de José. Estamos escuchando a José Estrada. Está hablando sobre las variantes textuales de Isaías 53, algunas implicaciones teológicas. Bueno, pues estamos bienvenidos a las limitaciones de la tecnología. Es parte de esta nueva realidad que estamos viviendo. Yo creo que la mayoría de nosotros pues apenas andamos incursionando en estos medios de comunicación, en estas plataformas, y bueno, pues como quiera, estamos muy contentos de que haya tanta asistencia, tanta participación. Pensábamos que serían como unos 20, ahí en pues medidas, ahí pláticas entre Conrad, Suazo y un servidor, ¿verdad? Pero parece que ya viene Pepe. Sí, ya, una disculpa, no sé qué pasó, simplemente se apagó y ya no pude verlos. Bueno, ánimo. Y gracias, gracias. Órale, pues. Estamos aquí ya, perfecto. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, pudiera ser una mater lectionis, esta primera vav, aparentemente, la otra se encuentra o precede pues en su conocimiento. El sufijo de la palabra eved es la vav, cosa interesante porque es la lógica. Si está hablando de su siervo, la corrección que hace el texto masorético es para decir mi siervo. Entonces, esto indica que el pronombre de la tercera es de la tercera masculino singular en el texto de Qumran, mientras que en el texto masorético es la primera persona singular común. Entonces sería Dios quien está tomando la palabra, mientras que acá sería el profeta quien está pues diciendo la instrucción de Dios sobre su siervo. ¿Qué dice la Septuaginta? Apotu, ponu, este es el complemento del versículo anterior, como ya lo decíamos. Tetsuges autu dexai autofos, kai plazaite sunesei, dikaiosai, dikaion eu duleonta, polois kaistas jamartías auton autos anoisei. Lo va a librar de la aflicción de su alma para mostrar en él la luz y formar en el entendimiento de que un siervo justo justifique bien a muchos, pues él cargará los pecados de ellos. Un elemento que aquí cabe resaltar, que la formación en el entendimiento pareciera ser para los interlocutores y no tanto para el siervo mismo. El sujeto de las acciones del versículo 10 es Kyrios, Señor.
Por eso se entiende que se reformule en la Septuaginta el verbo ver. Así, en la Septuaginta no es el siervo el que verá, sino Dios que le hará ver o le mostrará. La formulación en griego coloca este verbo en infinitivo aoristo, dando un sentido de finalidad. La expresión plazaite sunesei es opuesta al texto masorético y a Qumran, pues mientras en las fuentes hebreas el siervo se saciará en su saber, en la Septuaginta es para formar el entendimiento o para formar el saber, que este matiz señalaría aprendizaje y al mismo tiempo carencia probablemente de los que están escuchando. Isaías 53:12, en el texto masorético, dice, Lahem alechlo barrabim beet atzumim yehalech shalal tahat asher gera lamavet nafsho beet posheim nimna behuyet rabim nasa belaposhim yafgia. Por eso le asignaré una porción entre muchos y repartirá botín con los poderosos, porque abandonó su alma a la muerte y fue encontrado entre los rebeldes. Y él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Cuáles son en Qumran? ¿Cuáles son los elementos que aparecen aquí en Qumran? Aquí comienza el texto, aquí termina, aparentemente muy similar. Bueno, aquí ya hay un cambio. Y el otro cambio que también es muy interesante, otros dos cambios, perdón, aquí al final. ¿En qué consisten? Primero, el texto masorético usa la conjugación jifil para el verbo pagá. El verbo pagá es el verbo expiar, tiene diferentes acepciones. En cal pudiera significar algo muy temporal, encontrarse, incluso llevar a la muerte, conducir a la muerte. Mientras que Isaías Qumran pues presenta el cal, mientras que acá fue jifil en el texto masorético. Permanece un sentido más espacial. La palabra pecado, curiosamente, se encuentra en plural en Qumran y es el pecado de ellos. El sustantivo transgresión también llama mucho la atención porque en el texto masorético es el participio, o sea, los pecadores, mientras que en Qumran es el sustantivo pecado o transgresiones, está en ambos casos en plural, pero en Qumran está en estado constructo precediendo al pronombre de la tercera persona plural masculino. Entonces sería las transgresiones de ellos. ¿Qué dice la Septuaginta? Diatut autos, kleronomese y polus, kaito isgiron meriei skula, anton paredoce eisanatos jesuge autu, kayentois anomois elogiste, kayautos jamartías polón, anenenken kaidiatas jamartías auton paredoce. Por tanto, él heredará a muchos y dividirá el botín de los fuertes, pues de quien su vida fue entregada a la muerte y fue encontrado entre los transgresores o los que están fuera de la ley como tal, los anomois, y él cargó con los pecados de muchos, pues a causa de sus pecados, de los de ellos, no de los de él, a causa de los pecados de ellos, fue entregado. El que da la herencia, según la Septuaginta, es el siervo, pues está en nominativo, es el sujeto del verbo kleronomesei. El siervo, en la Septuaginta, es el que divide el botín, pero no lo divide con los poderosos, como lo dice texto masorético y Qumran, sino de los fuertes, ya que está en caso genitivo. Esto pudiera acentuar un matiz bélico de lucha, de conquista, y entonces sería él quien lo reparte, ya una vez conquistado este botín. El verbo paredoce se encuentra en pasivo. Entonces el siervo no abandona su alma a la muerte,
como lo menciona el texto masorético y Qumran, sino que fue entregado a la muerte. Este verbo paradidomi expresaría la pasividad con la que el siervo es ofrecido, evidentemente por otros, o es entregado, o incluso pudiera tener una acepción de es traicionado. En ambos casos, la palabra pecado de la Septuaginta se encuentra en plural como en Qumran. Esto también llama la atención porque en el texto masorético pecado, hatat, está en singular. El segundo verbo, paredoce, la segunda vez que aparece, se encuentra en pasivo, pero ahora pudiéramos entenderlo como una conditio sine qua non, por los pecados. Por los pecados es entregado. Entonces, es la condición que se ha entregado para que entonces los demás reciban el efecto liberador. Hay un testimonio de San Justino Mártir, cerca del año 100 al 165, tentativamente su vida. En la primera apología, el capítulo 50, San Justino tiene una cita precisamente de Isaías 53 y llama mucho la atención aquí el cambio de algunas palabras. Aquí ya no lo resalté porque no lo consideré el punto central, pero es muy interesante el cambio. Ahorita voy a decir dónde están los cambios. Aquí comienza. Anton paredo kaneistanaton tes psyches autu kaimetaton anomon elogiste. Autos jamartías polón eilefe. Este verbo no estaba. Kaitos anomois exilacetai. Este verbo tampoco estaba. Bueno. No se trata de una cita textual de la Septuaginta. Algunos autores incluso lo consideran una cita sí antigua, sí de algún texto, pero no necesariamente de la Septuaginta porque no corresponde. Las principales diferencias del texto son las siguientes. El verbo paredocan se encuentra en activo. Ellos lo entregaron, no fue entregado. Entonces, ya aquí él es evidentemente pues la víctima. La expresión kaitois anomois exilacetai, sustituyendo diatas jamartías autón paredoce, evidencia el sacrificio expiatorio del siervo. ¿Por qué? Porque este verbo exilacetai está vinculado muy precisamente a los sacrificios expiatorios del libro de Levítico. Entonces, como tal, está haciendo una referencia expiatoria. Ya no se trata de intercesión, ya no se trata de ser entregado a cambio por ellos solamente para hacer la justicia en él, sino de expiación como tal. Entonces tiene un sentido cultural. En el futuro, acentuando, bueno, el sacrificio expiatorio, pero en un futuro, porque es, el tiempo es futuro, porque se va a realizar, acentuando una esperanza definitiva y perfecta. También manifiesta que el sacrificio no es por los pecados, no, sino por los pecadores, lo cual indicaría un sacrificio redentor. Bueno, aquí terminamos con esta parte de las diferencias, pero ahora vamos a ver las perspectivas de cada texto. De estas diferencias que hemos ya señalado, ¿qué podemos decir? ¿Qué pudiéramos ahora abordar a cada uno de estos textos? Primero, respecto a la Septuaginta. La Septuaginta contiene una forlague más similar a Qumran que al texto masorético. Además de que la Septuaginta y Qumran tentativamente serían o estarían en el mismo tiempo, ubicadas en el mismo tiempo. Evidentemente que la Septuaginta, con su origen egipcio, en el contexto de los Ptolomeos, y Qumran en el contexto de Siria-Palestina. En el versículo 10 parece modificar la idea de Dios como causante del dolor del siervo, causante de la penalidad, de la tristeza, el sufrimiento. En su lugar se habla de purificación. Este elemento es muy importante porque proporciona ahora un sentido al sufrimiento, un sentido sí purificador, ya no solamente un sentido, podríamos decir hasta masoquista. Se resalta también
valga redundancia, el sentido parenético del texto. Pues quienes van a entregar la vida son los lectores o los escuchas del cuarto cántico del siervo, pues a ellos mismos se les promete una descendencia de larga vida. Es la interpelación que pudiéramos entender en la Septuaginta como el discurso directo a la segunda persona. El condicional ean presenta una hipotética de la posibilidad, una condición de posibilidad, pues la prótesis está en subjuntivo aoristo activo, pero la apódosis está en indicativo futuro activo. Es una posibilidad, cierto, pero muy real, porque el indicativo futuro nos habla de algo concreto y no de algo imposible o que no se puede llevar a cabo. Así se entiende que para el efecto justificador del siervo sea real, es necesaria, para que este sea real, es necesaria la ofrenda del colectivo representado en la segunda persona plural del versículo 11. El vosotros, quise mantenerlo para evitar confusiones pues en el uso de la lengua. Entonces, si en el vosotros está el discurso directo a quienes se está interpelando, la condición para que la justificación sea real y efectiva es necesaria. Para mostrar a él la luz. Tiene un sentido de triunfo, de que ha superado el juicio. Hay que recordar que en los versículos anteriores se hablaba de un juicio que iba a recibir el siervo. Incluso se hablaba de la muerte del siervo. Entonces, sin duda que este texto en el ambiente cristiano evidencia la resurrección, el encuentro con Dios, el ingresar a la morada definitiva, al ambiente de la divinidad, cosa que era pues casi impensable para un ser humano. Para mostrar a él la luz, entonces se entiende como que ha superado el juicio, ha sido considerado digno de entrar, de penetrar a la morada de Dios. El versículo 11 menciona, cargará los pecados de ellos, y el cumplimiento estaría en el versículo 12. Cargó con los pecados de muchos, pues a causa de sus pecados, de ellos, fue entregado. Esto pudiera mostrar, o más bien muestra, el carácter vicario del sacrificio del siervo por los pecados de ellos. El adverbio eu del versículo 11 cuestiona la validez de los demás sacrificios, dejando como personaje principal y como sacrificio principal definitivo y válido, pues el de siervo, justificando bien. El único sacrificio entonces que tendría auténtico sentido. ¿Qué dice Qumran? La profanación del siervo tiene sentido, sí que lo tiene. Pues en el versículo 9 se habla de que estaba entre los criminales, fue contado entre los criminales. También se habla de su muerte misma, que es una profanación. Ya no es un ser humano, sino que vuelve al polvo. Y como ya lo mencionamos hace un momento, esta palabra, daká, pues es una manera extraña de hablar de polvo. Pero lo que llama mucho la atención es que se usa en el Salmo 90, que comienza una oración de Moisés. Entonces, la vuelta al polvo implicaría sí la muerte. Ya no es un ser humano. Entonces, vuelve al origen primero, a ese polvo del cual surgió Adán, lo que implicaría que pierde incluso su dignidad de ser humano. En esta extraña relación, pues sin duda que teniendo en cuenta o pensando incluso en que el siervo es Moisés, la relación se vuelve mucho más estrecha con este salmo. Claramente lo que verá el siervo es la luz. Esto pudiera entenderse también como una evocación a Primera de Enoc 92:34. Es muy larga la cita, yo solamente corté esta última parte donde dice, y él, refiriéndose al justo, pues todo el tiempo está hablando del justo, caminará en la luz eterna. Si el siervo ve la luz, es que ha entrado a la esfera celestial al ser considerado digno. Ha
de ser profanado, de ser humillado, de incluso perder toda dignidad, ha sido restituida su dignidad y ha sido elevado. Aquí pudiéramos considerar una apoteosis del siervo, porque evidentemente que aquí los términos tendrían que ser demasiado precisos, pero en el ambiente enoteísta que ya está por terminar muy probablemente en los tiempos de la restauración, sí pudiéramos hablar de que el siervo es casi divinizado, porque está entrando al lugar de Dios, donde solamente puede entrar Dios y los seres considerados divinos. Qumran le, su siervo. El texto masorético quiere dejar el discurso en boca de Dios, mientras que en Qumran lo pone en boca del profeta. Esto parece lo más lógico por el contexto de los versículos precedentes, porque se está hablando de su siervo, evidentemente el profeta que está dirigiendo pues este cántico o esta historia del siervo. El verbo pagá aparece en cal. El sentido básico pues es encontrar, pero también puede ser encontrar para matar. Añadiendo aquí que pecado y transgresión están ambos en plural, en Qumran, cosa que elimina las dos referencias clásicas y ahora da una fuerte connotación expiatoria al verbo, pues son las maldades de ellos por las que morirá el siervo. Quise poner el texto masorético hasta el final y de pronto decir las referencias clásicas, ¿a qué serían? Hay dos pecados graves en la historia de Israel que pudiéramos señalar como clave de interpretación aquí. El primer pecado es Éxodo 32, cuando se habla del becerro de oro. El otro es el de Masá y Meribá, la rebeldía. Entonces, cuando encontramos en el texto masorético Hatá en singular, pudiéramos encontrarnos con el pecado clave, el pecado de los pecados, el principal por el cual se pone en riesgo la alianza con Dios, que es precisamente el becerro de oro, la idolatría, el desconocer a Dios. Entonces el siervo estaría expiando esto, estaría diciéndole al Señor, cambia la suerte del pueblo por la mía. Eso también lo podemos ver, va a aparecer después, en Éxodo 32, cuando le pide Moisés a Dios que sea él, que si no lo quiere, que sea él borrado del libro. Las transgresiones, bueno, pues aquí pudiera ser cualquier tipo de transgresiones o también el resto de las faltas relacionadas, sí con las rebeldías, sí con tantos problemas en los que se vio envuelto, Moisés en el desierto, en esta travesía. Entonces, esto sí da una fuerte connotación expiatoria al verbo, tomándolo pues en el sentido de cal, pues son las maldades de ellos por las que morirá el siervo. Otro elemento a notar es que el imperfecto en el que se encuentra este verbo señala que no se ha realizado, sino que va a ser en futuro, se realizará. Hay también una corrección, quizá malintencionada, pues esta lectura de Qumran es muy similar a San Justino. Pues el verbo pagá está en cal imperfecto, señalando que la acción es futura. Es decir, el siervo expiará, cosa que no ha sucedido. ¿Por qué lo traducimos en futuro? Porque el verbo anterior nasá también estaba en cal y podía ser la consecuencia, o más bien el precedente lógico, que fue levantado y ahora expiará. Sin embargo, parece que el texto masorético ha añadido una yod, creando un jifil imperfecto performativo, para mantener la idea de que el siervo es Moisés y que por estas dos faltas ya ha intercedido, ya ha realizado su sacrificio, y ni siquiera sacrificio como tal en el texto masorético, sino más bien intercesión. Texto masorético. El sufrimiento del siervo puede ser una enfermedad. Sin embargo, en los versículos anteriores propiamente se habla de la muerte. Entonces, la opresión de Dios lo ha conducido al máximo de entrega, que es la propia vida. Hay una estrecha relación con el vocabulario de Deuteronomio 34, aludiendo
a que el siervo es Moisés, a que es él quien está terminando ahí sus días. Así se entiende entonces que Moisés entregue su vida a cambio de la del pueblo. Es la cita que anteriormente mencionaba después del pecado del becerro de oro, cuando en Éxodo 32 pide Moisés el cambio, que él sea borrado. Pero también hay numerosos ejemplos de intercesión por el pueblo, incluso desde su hermana María o Miriam, cuando es Moisés quien intercede, quien pide que se cure la lepra, y algunos otros numerosos ejemplos en los que Moisés aparece como el intercesor. Moisés hace justos, pero con una justificación forense. Esto lo voy a puntualizar en un momento. Pues cargará los pecados, pero como víctima por ellos. Es decir, tomando en lugar de quienes realmente deberían ser castigados. En la literatura antigua nos encontramos con un elemento que era muy interesante, el rey sustituto, en donde algún enemigo era tomado, se coronaba como rey, se investía como rey y entonces se le juzgaba por el pecado del rey. Y entonces, después que se hacía, se mataba, se le quitaba su investidura y se le daba otra vez al rey. Y así el rey, con esa connotación divina, no podía ser castigado. Esa es la posición que tiene aquí el siervo. ¿Por qué la justificación es forense? Porque es solamente declarativa. No es que en realidad los haga justos, en la realidad. No es que en adelante ellos sí vayan a ser justos. Esa es la perspectiva de la Septuaginta, pero no del texto masorético. Aquí más bien la justificación es declarativa, porque es él quien cargará con los pecados como víctima, no que va a expiar a los pecadores. Entonces, él realmente está obedeciendo la voluntad de Dios, está siguiendo a Dios, pero en realidad la justificación como tal no se está realizando porque hace falta esa contraparte, esa acción de la voluntad por la cual ellos aceptan ser justos, que se alcanza a percibir por su sentido parenético en la Septuaginta, pero aquí no. La lógica de la lectura sugiere Yasim, pero la enmendación Tasim es abrupta, ya que puede ser tercera femenino singular tomando su alma como sujeto, el alma que se pone, o la segunda masculino singular tomando al interlocutor como sujeto, y así tú pones. Las dos formas de interpretar serían bastante abruptas y bastante extrañas. Sin embargo, bueno, pues así está el texto. El verbo sim y el sustantivo asham están relacionados con el culto, ofrecer, presentar y ofrenda expiatoria. No es solamente poner o colocar. Es posible que la corrección del texto masorético sea porque Moisés no era sacerdote. Al no ser sacerdote no podía ofrecer el sacrificio expiatorio. Esto en cuanto a la institución. Pero como tal es Moisés quien pues sí, ordena a los sacerdotes, quien les da la investidura. Entonces, esta situación es bastante extraña. Hay que decir, bueno, aquí va a aparecer otra vez, aquí está. Por otra parte, esta terminología es postexílica. Estamos hablando de que el Deutero-Isaías es, pues evidentemente, postexílico, quizás hasta tiempos de la restauración, tiempos de los aqueménidas, y la referencia no puede ser equívoca. No pudiéramos pensar simplemente en ofrenda por pecado, por asham, un término abierto, sino que es bastante concreto. Es un término técnico referido al sacrificio expiatorio mencionado en Levítico. Entonces, este término es cultual. Entonces, estaríamos hablando del día de la expiación, del Yom Kippur. Y en ese sentido, la ofrenda del siervo sería como expiación. No podemos hablar tampoco de Pascua, sino de expiación. La semilla que verá el siervo, bueno, pues es también algo extraño. Pudiera tener un sentido de unidad, de vinculación. En la interpretación del padre Jean-Louis K., él propone, ¿verdad?, cuando se habla de la formación del Pentateuco, decir
que había dos tradiciones, la tradición de los que permanecen en la tierra y la tradición de los que vienen del exilio. Entonces, cuando llega al punto de los padres, dice, es que los padres de los que se quedaron en la tierra, que alcanzaron a oír en la destrucción del 587, 586, toman como padres a Abraham, Isaac y Jacob, porque son los patriarcas que se quedaron, entonces la tierra les pertenece. Los que se van toman como padres las tradiciones del Éxodo, y entonces Moisés tendría esta relación con los padres de los que salieron a Egipto, y en este caso estarían representados los que salen al exilio de Babilonia. Aquí parecería que si la descendencia se va a prolongar, la semilla de Abraham, Isaac y Jacob es Moisés. Entonces la prolongación de la descendencia estaría vinculada con la alianza, pero mediante el cumplimiento de la Torá. Evidentemente que en estos versículos no se alcanza a mirar tanto, pero sí lo podemos ver en el primer cántico del siervo, cuando la misión del siervo es llevar la ley a las naciones y a las islas. Entonces, muy probablemente sí pudiéramos encontrar una vinculación, ya no únicamente o ya no tan estrecha con el linaje consanguíneo, sino con el cumplimiento de la Torá, que es lo que queda. Y es precisamente también la cita de Jeremías 33, si no me equivoco, cuando dice, pondré mi ley en sus corazones, ya no en tablas de piedra, señalando que es la Torá precisamente la que hace pervivir la relación con Dios y ya no estrictamente un culto estricto. La declaración de que el siervo es justo en el versículo 11 es el veredicto del juicio que se ha tenido en la corte celestial. La saciedad de su saber que encuentra el siervo es que ha sido admitido a la presencia de Dios y ahí conoce una nueva experiencia. El verbo para saciarse es muy interesante porque es saciarse de comer, un banquete especial. Entonces, la saciedad que experimenta ahí el siervo es el entrar a una dimensión no antes conocida y entonces llenarse, saciarse, completarse, llenarse de esta plenitud, valga la redundancia, de esta experiencia divina, de este ambiente, de esta esfera celestial. Dos pecados serían pues la clave de interpretación. El principal, el becerro de oro, y la rebeldía de Masá y Meribá. En el versículo 12, las palabras pecado y transgresión son icónicas. La primera está en singular. Así el siervo salvará al pueblo de estos dos eventos de una manera particular. El pecado de la idolatría que condena al pueblo a la destrucción, al rompimiento de la alianza, y la rebeldía de Masá y Meribá. El verbo ya está en jifil imperfecto. Lo pudiéramos considerar performativo, pues el verbo anterior estaba en cal perfecto. De suerte que la acción del siervo queda en pasado. El matiz que se le pudiera dar por el jifil es más bien de intercesión y no tanto de expiación. Algunos autores, como el padre Steven Pisano, que en paz descanse, decía que probablemente ahí estaba como una corrección masorética para evitar decir, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, que si iba a ser en futuro, si iba a expiar en futuro, pues era Jesús el que había expiado. Y evidentemente que esto no convenía o no gustaba pues a la situación que se vivía en ese momento del siglo I y II después de Cristo. ¿Cuáles son las conclusiones que encontramos en esto? La teología de la Septuaginta muestra un especial interés en resaltar que el siervo es el ícono ejemplar del pueblo, es el justo por su obediencia a Dios. Probablemente la idea de siervo de Dios tiene un sentido colectivo, identificándose por el pueblo, porque el interés es parenético. La justificación del siervo ya ha sido realizada. El texto masorético muestra más bien al siervo como el que recibe sobre él el sufrimiento de Dios, que quiere en él expiar los pecados del pueblo, sobre todo la idolatría. La ley de Dios es la base para poder ser considerado justo. La justificación que hace el siervo es forense, efectiva sin duda, pero también ya ha sido realizada. Y respecto al texto de Qumran refleja una teología naciente,
Dios causa el mal al siervo para que éste expíe los pecados del pueblo. La cuestión es que el siervo no ha completado la justificación del pueblo. Parece que Qumran tiene una dimensión más amplia y no tan reducida. Así la expiación del siervo no ha tenido lugar. Se presenta como una esperanza definitiva que ocurrirá en el futuro, muy probablemente en un nivel escatológico. Pues agradezco el favor de su atención y con esto termino mi exposición. Listo. Muy bien, José, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu ponencia. Qué bonito que podamos acercarnos a este cuarto cántico del siervo y estas implicaciones teológicas que nos das. Gracias. Invito a la raza que quiera participar, que quiera compartir algo, alguna pregunta, algún comentario a lo expuesto por Pepe, pues está abierto el micrófono. Anótense quién quiere hablar. No se amontonen. Hay una pregunta. ¿Puedo retomar la pregunta del padre Dagoberto? Sí, si quieres, tómala ahí. Muy bien. No sé si se le da la palabra o solamente la leo. Pues que la leo yo y luego tú le comentas. Sí. Dice, no existe entre judaísmo y cristianismo la posibilidad de diálogo interreligioso a partir de estos cánticos del siervo. Muy bien. Desde mi humilde punto de vista, yo pienso que sí debería existir. El profesor Steven Fazberg, recuerdo pues que gustaba mucho de estas variaciones textuales, pero nunca identificándolo pues a Jesús. Evidentemente, pues yo pienso que se pudiera abrir un camino para, no para concluir que el siervo sea Jesús, sino más bien para darse uno cuenta de todas las perspectivas de siervo en las que se encuentra implicado el pueblo de Israel, Moisés mismo, la sociedad sufriente. O sea, no pudiéramos decir que el siervo tiene un carácter unívoco, y eso es a mí lo que se me hace una maravilla para poder entablar este diálogo interreligioso. Muy bien, Pepe. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Alguien más que quisiera participar? Bueno, pues entonces te agradecemos, José, nuevamente Gracias. y algunas indicaciones para en la tarde. Hoy en la tarde tendremos solamente una conferencia con Javier Rojas. Entonces los esperamos con la misma, el proceso de ingreso aquí a la reunión. A las 5:20, ¿5 qué? Perdón. Ah, está checando aquí el horario. 5:40. 5:40, perdón, ahí sí. Muy bien. O sea, a las 5:40, si quieren un poquito antes, 5:35 ya estará abierta la sala para que puedan pasar. Y bueno, pues que tengan un buen provecho para la comida y en la tarde les damos algunas indicaciones generales. Ya Suazo nos hará el favor de darnos algunas indicaciones ya en la tarde a la hora de la conferencia. Pues que Dios nos ayude y nos vemos más al rato con el favor de Dios. Ánimo y buen provecho. Provecho.